Saludos, MBC. Qué bueno estar juntos. Y también damos la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos en Cristo, incluso de otras latitudes, y estamos muy contentos de estar juntos. Y también, por supuesto, nuestros amigos que nos vienen siguiendo también desde muy remotos lugares. Estamos contentos porque hoy es Día del Señor. Hoy estamos con la Biblia en la mano porque vamos a estudiarla, vamos a ver los acontecimientos previos a la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, y vamos a orar antes porque vamos a alabar a Dios. Qué bueno es alabarle. Alabar es cantar a Dios y cantar letras que hablan de Él, letras que dicen que es grande, que es bueno, que es misericordioso, los atributos de Dios. Y ese es el Dios que adoramos, el único Dios vivo, el único Dios que hace grandes milagros y que nadie más hay como Él. Así que empecemos orando y luego alabando al Señor. Amado Dios, gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy día santificamos tu nombre, glorificamos tu nombre, te alabamos y te exaltamos porque eres Dios maravilloso. Hemos visto tus milagros muchas veces y muchas veces te hemos visto obrar como nadie puede hacerlo, y por eso hoy te traemos también adoración y mucha gratitud, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Digamos todos amén. Gracias, Señor. Te exaltamos, Señor. Magnífico Dios, recibe toda gloria, toda alabanza. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor. En una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor. En una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor. En una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Magnífico Dios, recibe toda adoración, recibe toda alabanza. Tú eres Rey, eres Señor.
una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder, tú eres Rey, eres Señor, en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste, tú eres Rey, eres Señor, en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder, tú eres Rey, eres Señor, en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Gracias, Señor. Tú venciste en esa cruz del Calvario. Eres el vencedor. Aleluya. Gracias, bendito Dios, por tu preciosa sangre. Gracias, buen pastor. Te damos toda adoración, toda exaltación, Rey de reyes y Señor de señores. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Nos rendimos ante tu presencia, Señor. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Yo me rindo a ti, yo me rindo
pastor, me guías con amor. Yo me rindo a ti, Jesús. Nos rendimos ante tu presencia, Señor. Nos rendimos ante ti, precioso Dios. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios, me rindo. Nos rendimos ante ti, Señor. Te adoramos a ti. Cuando miro tu santidad, cuando miro yo tu gran bondad, cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Cuando es gozo el adorarte a ti y mi voluntad se rinde a tu amor. Cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorarte. Cuando miro tu santidad, cuando miro yo tu gran bondad, cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Cuando es gozo el adorarte a ti y mi voluntad se rinde a tu amor. Cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Te adoro
La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorarte. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorarte. Una vez más, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorarte. Adorarte a ti, a ti, solo a ti, mi Jesús, solo a ti, mi Jesús, mi Jesús. Amado Rey, amado Rey, recibe la gloria, recibe la honra, mi precioso Jesús, Jesús. Jesús, adorar a Dios realmente, además de que nosotros lo adoramos, qué bien nos hace. Y es que le hace bien a nuestra alma y nuestro espíritu. Aquello que no vemos de nosotros mismos, qué bien nos hace. Adorarle y reconocer que Él es digno de toda adoración y que esa adoración se la damos solamente al Dios vivo y absolutamente a nadie más. Y esa adoración también la demostramos cuando nosotros traemos a Dios de lo que Él nos ha dado. Me refiero a los diezmos, a las ofrendas. Hay ofrendas de paz, hay ofrendas de gratitud, hay ofrendas también y primicias. Las primicias son los primeros frutos. En el Antiguo Testamento
las personas, los campesinos llevaban, los hacendados llevaban sus primeros frutos, que son los mejores, los llevaban al templo para entregárselos al Señor. Vamos a honrar a nuestro Dios. Oremos por ello. Amado Señor, tú eres digno de ser honrado y en este día te honramos con lo que tú nos has dado. Te reconocemos como nuestro proveedor, que todo lo que viene a nuestras manos en administración, mi Señor, ha venido de ti. Lo administramos para ti y queremos hacer esa administración honrándote porque eres digno de ser honrado. Eres digno porque eres el Rey de Reyes y Señor de los señores. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Es un momento muy solemne, es un momento muy especial cuando traemos nuestras ofrendas al Dios vivo. Y bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Me acompañan con sus Biblias, por favor? Tengo mi Biblia en la mano y tengo el plan diario. Espero que todos estemos al día en el plan diario. Nuestra meta cada año es leer la Biblia completa en un año. Y qué maravilloso cuando lo hacemos año tras año tras año. El panorama se amplía y podemos entender mucho más por qué Dios ha hecho como las ha hecho las cosas y conocemos también a Dios más que antes. Oremos juntos. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Estamos seguros que lo que tú dices, eso se cumple y que tus promesas tú siempre las cumples. Gracias, Dios mío. Te pedimos que tu Santo Espíritu venga y nos dé revelación, entendimiento en nuestra mente, pero sobre todo esa revelación que viene de ti. Revelación que nos hace conocerte y que nos da la convicción de que tu palabra es verdad. Convicción de que tú la cumplirás, convicción de que tú, como Dios, mi Señor, nos das ese conocimiento interno en nuestro espíritu y que luego es tan difícil de explicar a otros. Gracias, Dios mío, oramos en el nombre de Jesucristo y todos juntos decimos amén. Amén significa así sea o así es. Bien, vamos, estamos en el Evangelio de Marcos y les voy a pedir que me acompañen al capítulo 11. Estamos en el capítulo 11 y estamos viendo los días previos de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. En este caso, todo lo que leemos desde la prédica anterior está sucediendo muy rápido y en muy pocos días, acercándose ya a lo que para nosotros sería el día jueves, el día viernes, el día sábado, en que se dieron los acontecimientos. Y aún desde el miércoles y unos días anteriores hemos tocado también. Ya hemos visto en este Evangelio de Marcos, que es el que hemos estado leyendo en nuestra Biblia en estos días, y entonces en los últimos días hemos estado leyendo y semanas el Evangelio de Marcos, así que por eso estamos siguiendo solamente este Evangelio. Y hemos visto ya cómo los sacerdotes y los escribas entregarían a Jesús a los gentiles, porque Jesús se los había dicho a los discípulos, ¿recuerdan?
ya se los había dicho, y había dicho también, había hablado de que iba a morir. Y también les había dicho que lo iban a escupir, que lo iban a flagelar, a darles con el látigo en la espalda, que también le escupirían, y todo eso el Señor Jesús ya les había dicho. Pero ya empieza a hablar de su resurrección también. La primera vez que se los dice, no les habla de la resurrección, pero en la segunda y tercera vez que se los dice, ahí sí ya les habla de resurrección, dejándoles esperanza. Nunca perdamos la esperanza. La esperanza nos ayuda a creer en aquello que todavía nuestros ojos no han visto, pero por cuanto Dios lo ha dicho, sabemos que lo veremos. Estamos seguros que lo vamos a ver porque Dios lo ha dicho y Dios no miente. También les había enseñado a los discípulos acerca del servicio. ¿Se acuerdan que ellos estaban peleando, estaban discutiendo entre ellos que una vez que el Señor Jesús muriera, pues quién iba a ser el mayor, quién iba a ser el que iba a mandar, quiénes iban a ser en su reino sus ministros a la derecha y a la izquierda? Todo eso ya lo hemos visto, y cómo el Señor Jesús les había enseñado que el que quisiera ser el más grande, el que mandara, tenía que ser aquel que sirviera a todos. ¿Y cómo debemos servir a Dios en primer lugar, pero también servir humildemente a las personas, a todos los que están a nuestro alrededor, servirles? El servicio es una idea que se transmite a través de Jesucristo. Antes no había esa idea de servir fuera de Israel, no había esa idea, y aquí la está recalcando el Señor Jesús. Después también, cómo el Señor Jesús fue ovacionado. Fue algo apoteósica esa entrada del Señor Jesús a Jerusalén, y cómo tendieron sus mantos en el piso, y estamos recordando hoy ese acontecimiento, y cómo habían dicho que Hosana, Hosana al Hijo de David, y cómo se habían enojado los sacerdotes y los escribas. Estaban celosos, envidiosos de la popularidad del Señor Jesús. Era muy popular, y justamente había llegado mucha gente a Jerusalén porque se acercaba la celebración de la Pascua, y todas esas muchedumbres lo habían recibido como el rey victorioso. En esa época se recibían a los reyes igualito, de esas maneras, con las palmas de los árboles de palmeras en las manos, y ovacionándoles. Así lo habían recibido al Señor Jesús. Eso aumentó la cólera que le tenían los sacerdotes y los escribas, y buscaban un momento propicio como para matarle, porque querían deshacerse de él. Y vamos a ir en este evangelio, en el capítulo 11, al versículo 12. ¿Recuerdan que hablamos de que se retiró a Betania, a la casa de Lázaro, al que había resucitado, y a sus hermanas María y Marta, y que probablemente pasó la noche allí con ellos? Definitivamente los discípulos sí pasaron la noche allí. En el versículo 12 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre.
Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. El Señor Jesús muchas veces se retiraba a orar en las noches. Es muy probable que los discípulos se hubiesen quedado en la casa de Lázaro, de Marta y María, y que hubieran tomado desayuno antes de salir, y luego se hayan encontrado con el Señor Jesús y avanzaban yendo hacia Jerusalén. Pero el Señor Jesús tuvo hambre. Este pasaje nos muestra que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. Tuvo hambre, así que se acercó a la higuera, y los higos son una de mis frutas favoritas. Qué deliciosos son. Y no encontró fruto. Y eso que Betania, Betgafe, que era la zona, la región, el nombre de la región donde estaba Betania, Betgafe significa casa de higos. Era un lugar que se podía encontrar muchos higos, pero dice también que no era la estación. Entonces, la producción de higos era muy grande y el Señor no encontró ningún higo en esa higuera, solo hojas. Cuidado, cuidado con los cristianos. Dicen, soy cristiano, pero no se encuentra sino solo hojas y hojas y hojas y hojas, y no hay fruto. Una de las cosas que tenemos que aprender y tenerlo muy claro es que el Señor siempre busca frutos, siempre. En la vida de las personas busca los frutos, busca incluso frutos de arrepentimiento, que no vamos a hablar del arrepentimiento el día de hoy, pero hay que tenerlo en mente. El Señor busca frutos en cada uno de nosotros. En el versículo 14 dice, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. El Señor Jesús lo dijo en voz alta para que les quedara bien grabado lo que había dicho. ¿Qué hizo el Señor Jesús? En primer lugar, hablándole a una higuera, bueno, podemos hablarle. Acá está hablando con ella, pero le dice, la maldijo. Nunca más nadie coma fruto de ti. Algunos estudiosos dicen que se estaba refiriendo a Israel, porque en aquel tiempo, mientras él estuvo en Israel, no encontró frutos de arrepentimiento, frutos de santidad, frutos de temor de Dios, frutos de obediencia a Dios, no los encontró. No lo encontró en la clase religiosa, del liderazgo religioso, no encontró los frutos que él esperaba encontrar. Dios espera, como dije antes, frutos de nosotros. Tenemos que estar dando frutos si es que verdaderamente somos cristianos, y esos frutos se deben ver. Frutos no de la carne, sino del Espíritu, como habla el apóstol Pablo en Gálatas. No vamos a ir allí, vamos a quedarnos en Marcos 11. Así es que fue maldecida la higuera. En el versículo 15 dice, vinieron pues a Jerusalén, ya habían
llegado a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración en las naciones? Mas vosotros habéis hecho una cueva de ladrones. Versículo 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, porque todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Hay mucho que decir en este pasaje. El Señor Jesús empezó a observar el templo y vio que el atrio, lo que se llama el atrio, el patio exterior antes del lugar santo, donde se sacrificaban, se hacían los sacrificios, se sacrificaban los animales, y donde se encontraba ese lugar inmenso con agua, un lavatorio inmenso para lavarse y purificarse antes de entrar al templo. Solamente el sumo sacerdote, en este caso de la Pascua, iba a entrar una vez al año nada más, iba a entrar, y los sacerdotes entraban al lugar santo, y allí quemaban el incienso para adoración y tenían la mesa de los panes. Entonces, el Señor Jesús observó afuera en el atrio, y había pasado la puerta donde solamente entraban los judíos, y lo que vio fue una muchedumbre de gente y un lugar bastante caótico, porque habían hecho un mercado dentro del templo. Vendían palomas, porque los pobres sacrificaban palomas, vendían los corderos, vendían también, hacían cambio de monedas, porque como los judíos venían de diferentes naciones donde vivían para celebrar la Pascua, porque era mandato de Dios, perpetuamente tenían que hacerlo. Hasta el día de hoy lo hacen, pero no hacen sacrificios porque no hay templo, pero sí celebran la Pascua. Entonces, el Señor Jesús se indignó. En otros evangélicos dice que tomó un látigo y empezó a echarlos, a botarlos, y estaba indignado y tiró las mesas y las sillas. Estaba muy indignado. ¿Por qué? ¿Qué le trajo indignación? Porque no encontró el fruto allí dentro, el fruto de temor de Dios, reverencia a Dios. No había solemnidad, no había respeto. Era un mercado. ¿Cómo es un mercado? Dios mío, un mercado de ese tiempo. Ya lo dije, caótico, todas hablan a la vez, y los animales hacen sus sonidos y hacen sus necesidades, y el lugar era un olor hediondo de todo lo que había allí, toda la gente, y que se empujaban, y había todo menos adoración y temor de Dios. No había nada de eso. Y los cambistas hacían su gran negocio ese día, porque le subían el tipo de cambio, se lo subían, porque de todas maneras tenían que comprar.
Entonces habían hecho negocio redondo a la vista de los sacerdotes y los escribas, que seguramente tenían su porción en la venta de estas cosas. Por eso se indignó el Señor. Y en la noche regresó a la ciudad. Pero el Señor Jesús dijo que el celo por la casa de su Padre le consumía. El celo, es decir, no es celo de celos, como cela un enamorado a su enamorada. No así, o viceversa. No así, no es celos, sino celo, cuidado, respeto, reverencia por Dios. No había absolutamente nada. Estaba en decadencia, en una decadencia, pero así, en picada. Los sacerdotes, este liderazgo espiritual en Israel. Y de acuerdo al liderazgo, la gente los seguía. Y por eso se indignó el Señor Jesús. Pero esa ira es ira santa. Ira santa. Dios se enoja, pero Dios no peca. Y el Señor Jesús no pecó ese día, no hizo daño a nadie, solamente los espantaba para que se fueran, para que dejaran de hacer lo que estaban haciendo. Y le llamó que habían hecho cueva de ladrones, la casa de Dios. Nunca faltemos el respeto en el templo, jamás, ni tampoco fuera del templo. ¿Por qué le faltaríamos el respeto? Pecando, perdiendo de vista que debemos de vivir delante de su rostro, porque Él está en todo lugar. Imago Deo, en latín, así, delante de Dios, de tal manera que no pequemos y demos frutos de santidad. Y si hemos pecado, frutos de arrepentimiento. No pequemos ni dentro ni fuera del templo. Algunas veces he tenido que llamar la atención a algunas personas, gracias a Dios, no a muchos, pero he tenido que hacerlo cuando veo la irreverencia a Dios. Y un cristiano vive con reverencia y respeto a Dios dentro del templo y fuera del templo, porque es consciente de que Dios está en todo lugar. Esa enseñanza que dio el Señor Jesús en el templo es para todos nosotros y para la iglesia de todos los tiempos, porque la verdad es que la congregación de Israel, el pueblo de Israel, había traicionado por muchos siglos al Señor. Le faltaba el respeto. Aún hubo tiempos en que habían puesto sus ídolos dentro del templo de Dios. Y por eso es que Dios, la gloria de Dios, se retiró del templo y fue destruido en otras oportunidades, cuando entraban los pueblos paganos al templo para destruirlo. Habían perdido los sacerdotes todo el temor de Dios y también el pueblo. Cuidado con el liderazgo espiritual, cuidado con los líderes, con los pastores, con los maestros, cuidado, los evangelistas, todos, mucho cuidado, porque muchas veces se pierde el temor de Dios
y se ha olvidado por completo. Y no son conscientes. Cuando uno pierde el temor de Dios, ya no es consciente de sus propios pecados y vive pecando como si nada ocurriera. La ira del Señor Jesús fue santa. Hubo un momento, voy a hacer una referencia al Antiguo Testamento, un momento en que Elías había tenido un gran celo por Dios, por todas las cosas que hacía Israel, la forma como adoraban a ídolos y todo ello. El profeta de Dios dijo que por más de 3 años no llovería en Israel. Y no llovió en Israel. Y luego, más tarde, cuando ya pasó el tiempo, Elías le dijo al rey que corra a su palacio porque iba a empezar a llover. Después de tanta sequía, una tremenda lluvia. Pero Elías huyó y estaba escondido en una cueva. Y le dijo Dios, y les doy la cita, no vamos a ir allí, Primera de Reyes 19:10. Elías rogó y dijo, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, pero un vivo celo, o sea, ¿qué está haciendo la gente? ¿Cómo es posible que le falten el respeto así a Dios? Y él sentía todo ese dolor y esa pena. Pero después salió corriendo porque se asustó, porque el rey Acab estaba casado con Jezabel. Y Jezabel era una hechicera, una bruja. Miren con quién se fue a casar el rey de Israel. No del reino del norte, sino del reino de Judá al sur. Elías había escapado y Dios le dijo que qué hacía allí. ¿Qué haces aquí, Elías? Y tiene una conversación con Elías. Dios mismo. A Dios le agrada las personas que tienen un vivo celo por Dios y que sienten el dolor, sobre todo en este tiempo en que cada vez nuestra sociedad y en el mundo entero estamos en un declive moral y ético, así en picada como estaba Israel en ese tiempo. Cuidado con los tiempos que vivimos. No nos dejemos arrastrar por las cosas que dicen. No nos llevemos a arrastrar por las leyes que son aprobadas y que son contrarias a la ley de Dios. Aquí está la ley suprema y nadie tiene ningún derecho ni autoridad, ni los políticos, ni el gobernante más famoso, el más poderoso, tiene ningún derecho de legislar contra las leyes de Dios. Y nosotros como iglesia debemos sentir un vivo celo dentro de nosotros de lo que está ocurriendo y no dejarnos imponer leyes que van contra las leyes de Dios, porque ahí sí tendremos que desobedecer a las autoridades. Cuidado con dejarnos arrastrar con esa falta de temor de Dios en estos tiempos de gran decadencia espiritual. Por eso necesitamos leer todos la Biblia completa todos los días. Esto no es solo para pastores, es para todos. El pueblo, la iglesia necesita conocer la Biblia para saber qué dice Dios. Porque si no sabemos lo que dice Dios, entonces pecaremos y seguiremos la corriente
corriente de este mundo hacia donde nos lleve. No, hay momentos que vamos a tener que decir, y ya hemos dicho, no, de ninguna manera, y hemos hecho marchas pacíficas y hemos detenido leyes que se iban a dar en el Congreso y que se iban a aprobar. ¿Quién se cree el ser humano para legislar contra las leyes del Creador Todopoderoso? Es gravísimo hacerlo, y ojalá algún gobernante me escuche, algún congresista me escuche, alguno que está en autoridad, algún juez me escuche y sepa que un día va a tenerle que dar cuentas a Dios. Y ese día, dijo el Señor Jesús, será día de rechinar los dientes y de temblar delante del Todopoderoso. Cuidado, que no podemos cambiar para dejar el temor de Dios, la santidad. No importa lo que digan que nos van a hacer, tendremos que resistir, si es que así lo necesitáramos hacer. Pero no perder el temor de Dios, y el vivo celo de Dios nos guiaría. Vamos al versículo 20. Recordemos que salió en la noche el Señor Jesús para quizás regresar a Betania. Y entonces dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera que se había secado desde las raíces. Entonces sí, habían ido a Betania porque estaban siguiendo el mismo camino. Entonces Pedro, acercándose, dijo al maestro, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. ¿Por qué le contesta eso? Bueno, yo nunca he visto, a mí me gusta mucho la jardinería, y ahora como vivo en un departamento ya no puedo hacer jardinería, pero sé que cuando una planta o un árbol se seca desde las hojas, las ramas, el tronco, y lo último que se seca es la raíz. Pero esta higuera se secó desde la raíz. Hay cosas que están tan mal en la sociedad que cuando se sequen, se secarán desde la raíz. Porque la raíz es lo que da, es por la raíz mala que da malos frutos. Y nuestra sociedad está dando muy malos frutos. Ya se olvidaron los valores y principios morales. Los valores vienen de los principios de la Biblia. Principios, valores, moral, integridad. Ya de eso no se habla. Ya se habla de otra manera. Y se está olvidando la moral. Nadie habla de moral. Todos dicen, pero mi verdad es que sí está bien. Cada uno quiere tener su verdad. Y eso no es realidad. No es la realidad. Solamente hay una sola verdad, y de esto podría hablar horas. Así es que vamos a regresar a las palabras de Jesús. Tened fe en Dios, les dice. Porque Jesús quería enseñarles la enseñanza que vamos a leer. ¿Por qué? Porque Él había hablado a la higuera. Y dice en el versículo 23, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice,
lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Maravilloso. Una enseñanza de fe con una higuera muerta desde la raíz. Ellos la estaban viendo, la higuera. Esa era la forma de enseñar a sus discípulos. El método del Señor Jesús. No solamente los oídos, sino también los ojos. Estaban viendo para que se les quede bien marcado. Esa mañana el Señor Jesús tuvo hambre. Fue a la higuera y la maldijo. Y al siguiente día los vuelve a llevar pasando por la higuera que habían pasado la mañana anterior. Los frutos son muy importantes, pero también lo que decimos es muy importante. Con esta promesa no debemos olvidar que Dios es soberano y que tiene su propia voluntad y sus propios planes y propósitos. Entonces, cuando una persona fallece y nosotros le hemos pedido con fe que no la llame todavía, si es que son sus planes y propósitos, la llamará de acuerdo a ello. No es que Dios falla y no cumple sus promesas, las cumple, pero de acuerdo a su perfecta voluntad. Aquí no lo entendemos, pero sí lo entendemos más adelante. Ah, Señor, o tal vez cuando estemos con Él, ahora entiendo por qué por qué llamaste a mi hermana cuando yo oraba que sanara. Ya entiendo por qué llamaste a mi hija, a mi sobrino, a mi nieto. ¿Sí? Es importante entender que Dios es soberano y que es Dios de planes y de propósitos y que siempre se cumplen. Pero si tenemos fe y pedimos con fe y de acuerdo a los planes de Dios, siempre se cumplirá, siempre. Me ha pasado muchas veces. El Señor me ha sanado milagrosamente muchas veces. Y es que no eran sus planes. Y cuando alguien me preguntó una vez por un procedimiento que me iban a hacer delicado, me dijo, ¿y si qué? Le dije, ¿crees que me voy a morir? No creo, porque sé que todavía tengo mucho que hacer aquí. Uno sabe, yo sabía, por lo menos yo lo sabía, y me fui tranquila y se hizo todo y el Señor me sanó. Bien, continuemos en el versículo 25. El Señor está a pocos días de morir y sigue enseñando. ¿Y por qué? Porque ellos lo iban a necesitar y porque tú y yo también lo necesitamos. Versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Pasa de la fe al perdón. Nuestro Padre no nos va a perdonar si nosotros no hemos perdonado a todos los que nos ofendieron. Siempre, siempre debemos perdonar. Hay cosas que duelen
hasta los tuétanos, a lo más profundo del ser, que revuelven las entrañas, que duele tan profundamente y lo sé por experiencia, pero aún así siempre debemos perdonar. Antes de orar, siempre asegurémonos de haber perdonado a los que nos ofendieron y de orar por nuestros enemigos, aquellos que nos desean el mal, aquellos que nos insultan, aquellos que nos hacen doler el corazón. Asegurémonos de perdonar. El perdón no es un consejo de Dios, ni tampoco del Señor Jesús aquí. No es un consejo en la Biblia, sino un mandato. Perdonen a los que les hacen el mal, amen a sus enemigos. Eso es un mandato, no es un consejo. Pero ya perdoné, sí, pero otra vez estás resentido, entonces otra vez vuelve a perdonar. 70 veces 7. Muchas veces debemos perdonar la misma ofensa, y aun cuando ha pasado años, de repente viene un mal pensamiento a nuestra mente hacia esa persona. Otra vez, Señor, yo la perdono por lo que me hizo, y así. El perdón debe ser una disciplina en nuestras vidas, porque si no, no seremos perdonados. Versículo 27. Volvieron entonces al día siguiente, ¿no?, a Jerusalén, y andando por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad de hacer estas cosas? Miren la pregunta. Es al día siguiente que él había echado a los cambistas y echado a los que vendían animales y todo eso. El Sanedrín venía a examinar a Jesús para que diera cuenta con qué autoridad había hecho todo lo que hizo el día anterior. ¿Con qué autoridad y quién te dio esa autoridad? Debo decir que los sacerdotes eran bien así, con la nariz para arriba y mucha superioridad, y ellos mandaban y con mucho poder. Y se lo preguntaron delante de la gente que estaba en el atrio, porque querían dejarlo mal, en mala posición al Señor Jesús, que cayera en esa pregunta. Y el Señor Jesús, en el versículo 28, dice: Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago yo estas cosas. Versículo 30. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Respondedme. Y se quedaron mudos. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, no, porque tenían miedo, temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. No supieron qué contestar. Querían tenderle una trampa al Señor Jesús y cayeron en su propia trampa, porque lo que querían que le suceda a Jesús, le sucedió a ellos. A ellos. Porque se quedaron sin contestar hasta que dijeron: no sabemos.
no sabemos. Versículo 33, dijeron, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y no les contestó nada. Estos días que pasó el Señor Jesús con sus discípulos y con el pueblo, ellos recibieron mucha enseñanza y que les iba a servir los días que venían y también a futuro. Como ya dije, la iglesia de todos los tiempos, para ti y para mí, y para todos en el mundo entero. Y por eso yo quiero decirte que si es que nunca antes escuchaste el Evangelio de Jesucristo, quiero contarte el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Te voy a dar una buena noticia el día de hoy. Dios creó todas las cosas y las creó hermosas, perfectas, todo perfecto, de lo más hermoso. Igualmente creó a Adán y a Eva y los creó para tener amistad con ellos. Adán y Eva hablaban con Dios y ellos un día decidieron, porque fue una decisión, decidieron por el engaño del diablo el desobedecer a Dios. Y Dios les dijo, el día que ellos comieran del fruto de ese árbol que les dijo que no comieran, y si comían, morirían. Y murieron, no en el instante sus cuerpos, pero espiritualmente fueron separados de Dios por el pecado. Cuando una persona peca, afecta a su ser físico, pero también al ser interior, sobre todo, que es el alma y el espíritu. La separación de Dios, la muerte espiritual. Adán y Eva continuaron viviendo y continuaron pecando. Y desde entonces el pecado ha estado presente en este mundo y afectó de forma cósmica y también a todo el planeta. No es la creación como cuando Dios recién la creó. Por eso vemos cosas feas y que pasan cosas terribles, pero es por el pecado del ser humano. Ahora, hemos dicho que el pecado separa de Dios. Todos los seres humanos hemos nacido separados de Dios. Y ese vacío que sentimos y decimos, yo no sé qué me falta, pero algo me falta. Y alguien puede vivir en un palacio, tener mucho dinero y aún siente en su interior que algo le falta. Lo que le falta es Dios. Cuando no está Dios presente en la vida, nada nos satisface. Aunque estemos muy alegres por un instante porque nos compramos esto, aquello, lo otro, esa alegría rápido se va y se vuelve a sentir ese vacío que nada lo llena. Ni el dinero, ni las joyas, ni los viajes, ni las propiedades, nada lo llena, ni las amistades. Y quiero contarte por qué Jesús nació de una virgen, porque Dios su Padre lo envió para que nos rescate a los seres humanos. ¿Nos rescate de qué? Por eso Él es el Salvador. Escúchame, todos los seres humanos caímos en la esclavitud del pecado. Por eso es que incluso dañamos a nuestros seres más queridos y luego nos duele haberles hecho daño y decimos nunca más. Y luego vuelve a ocurrir y vuelve a ocurrir y vuelve a ocurrir entre esposos, entre padres e hijos, etc.
porque eso es esclavitud de pecado. Y Jesús vino a sacarnos de esa esclavitud. Y por eso Él murió en la cruz del Calvario voluntariamente. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quieres que ese vacío interno que tienes se llene? ¿Quieres que Dios esté cerca a ti? ¿Quieres tener una amistad con Él? Si es que es así y crees que Jesús nació de una virgen y que creció en este mundo como un ser humano y como Dios, y que además murió en la cruz para salvarte a ti, sacarte de esa esclavitud, y que resucitó al tercer día, y la sangre que Él derramó puede limpiarte y purificarte. Entonces tienes fe. Ora conmigo. Sígueme en voz alta, allí donde estés, quizás en un parque, tal vez en tu cama porque estás enfermo, o estás cocinando y estás escuchando. Deja la cocina un momento, apágala toda y ora conmigo. Dios mío, hoy yo me acerco a ti para pedirte perdóname, mi Señor, porque he pecado contra ti. Hoy me doy cuenta de todo lo malo que yo he hecho. Te pido, Dios mío, perdóname en el nombre de Jesús. Perdóname. Me humillo y me arrepiento de todos mis pecados. Y hoy abro la puerta de mi corazón y de todo mi ser para recibirte a ti, mi Señor Jesús, dándote gracias por haber muerto por mí y entregándote mi vida para que tú, Señor, la limpies, la arregles, porque no estoy viviendo bien. Llena ese vacío que hay dentro de mí y que nada me satisface. Gracias, Dios mío, por tu perdón. Por la fe lo recibo. Gracias, mi Señor. Amén. Amén. Y permítanme orar por ustedes. Todos queremos orar por ustedes. Padre nuestro, gracias por lo que tú has hecho en estas personas. Ellos, dice tu palabra, han nacido a una nueva vida, una vida diferente, una vida de la mano de ti, Señor Jesús. Y te pido ahora que los llenes de tu Santo Espíritu. Ellos tengan hambre y sed de ti, que lean sus Biblias, mi Señor, y la estudien. Y, Señor, den un fruto abundante. Espíritu Santo, te pedimos que los llenes para que tú les des revelación abundante y conozcan a Dios. Gracias, Dios mío. Gracias. Felicitaciones a cada uno de ustedes. Yo sé que Dios va a hacer milagros en ustedes y van a quedar asombrados. En pantalla tienen las charlas que tenemos de la Biblia, diferentes cursos. Llámenos, ahí tienen toda la información para comunicarse con nosotros y puedan seguir los cursos de cualquier latitud en el mundo en que se encuentren, siempre que hablen en español. Filipinas, por ejemplo, está muy lejos, pero hablan español. Entonces, podamos enseñarles, dennos la oportunidad de enseñarles acerca de Dios, a enseñarles cómo leer la Biblia. Empiecen por los evangelios y tienen allí la información. Si le pueden tomar un pantallazo, mejor, para que no se olviden. Y también tenemos en pantalla todas las actividades de la Misión Bíblica Carismática
para esta semana. Ahí lo tienen. Tómenle también el pantallazo para que no se olviden y no se equivoquen los horarios. En otras latitudes les cuento que estamos en Lima, Perú, por lo tanto tendrán que sacar la cuenta de la diferencia de hora. Y bueno, llega el momento de despedirnos orando. Dios mío, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu maravillosa palabra. Gracias, Señor Jesús, por venir a nuestro rescate. Tú eres nuestro Salvador. Y queremos pedirte todos juntos, mi Señor, por todos aquellos que están llorando porque les avisaron que su familiar, su mamá, su papá, su abuelita o cualquier familiar falleció. Oh, Señor, se acaban de enterar que alguien en la familia está contagiado con la COVID. Señor, te pedimos, ten misericordia de nosotros. En el mundo entero, mi Señor, llueva tu misericordia, como llovió en ese tiempo, Señor, de Elías, después de una gran sequía. Hace un año que venimos viviendo esta gran sequía, mi Señor. Clamamos a ti por misericordia, porque si alguien nos fuera a librar, ese alguien solamente puede ser tú. Trae consuelo a las personas. Espíritu Santo, tú estás allí al lado de cada uno de ellos. Consuélalos. Tú eres el consolador. Hablamos consuelo y paz que sobrepasa todo entendimiento para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, bendice a todas y cada una de estas familias que estamos reunidos. Y bendice también, mi Señor, a cada uno de los que no pueden dormir, a los que no concilian el sueño. Señor, se acuesten y digan, mi Señor, tranquilo me acostaré y así mismo dormiré porque he puesto en Jehová mi confianza. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga grandemente. Me despido con un fuerte abrazo, fuerte abrazo y muchas bendiciones para ustedes y para su familia.